Gabriela Llanos, escritora, periodista, profesora de escritura creativa y de oratoria. Ha publicado las novelas Viejo Caserón de San Telmo y Facundo Cabral, crónicas de sus últimos días. Actualmente reside en la República Dominicana, escribe la columna de cine Tacones Cercanos, la sección de literatura Coordenadas Literarias en el Listín Diario, realiza la corrección de estilo de la revista Hola e imparte talleres de escritura creativa en centros educativos, universidades, clubes de lectura, empresas y directivos. Bienvenida. No sabría responder a esta pregunta porque todas las actividades a las que me dedico en este momento tengo la fortuna de que me apasionen. Te diría que tengo el corazón partido entre la literatura, la radio y la docencia, tanto en la oratoria, la comunicación o la escritura creativa. Y creo que no sería capaz de hacer bien algo que no me apasione realmente, ¿no? Creo que no sería buena para eso. Y me gusta mucho desde siempre. Te diría que lo último que he adquirido, o lo último a lo que me dediqué, que me llegó por casualidad, es la docencia. Yo fui alumna muchos años, sigo siéndolo. Creo que lo peor que nos puede pasar en la vida es dejar de aprender, así que tomo muchas clases de escritura creativa, todavía sigo realizando mis cursos, sigo realizando cursos de oratoria, sigo realizando cursos de storytelling, sigo aprendiendo. Y a la vez, pues un día dije, ¿por qué no compartir todas estas técnicas que a mí me han funcionado tanto y que me han ayudado tanto a mejorar? ¿Por qué no compartirlo con los demás? Y en ese momento comencé a dar talleres de escritura hace como 12, 13 años y no me arrepiento para nada, ha sido y es un placer porque no hay nada que tenga una energía más linda que un aula de clases. La literatura está en mi vida desde siempre. Yo creo que tuve la gran suerte de la vocación temprana. De hecho, yo no tengo hijos, pero si los tuviese, creo que sería una de las cosas que desearía para ellos, ¿no? Que encontrasen su vocación temprana. Creo que eso nos evita muchas frustraciones, muchas dudas, ¿no? Si tú descubres lo que te gusta lo antes posible, ya es como que estuvieses enfilada, ¿no? hacia tu destino, ¿no? Creo que quemas unas etapas que no pasa nada. Yo creo que siempre puedes encontrar tu vocación. Tarde o temprano se llega sabiendo a lo que uno le gusta hacer o para lo que uno es bueno. Pero yo lo encontré muy jovencita, menos mal. A los 11 años escribí mi primer relato. Me encantó escribir y desde ahí no he parado de escribir nunca. Al principio no era profesionalmente, pero luego sí conseguí hacerlo. Y la radio forma parte de mi vida desde siempre. Y claro que mi padre tuvo mucho que ver. Mi padre es un periodista y un locutor muy conocido y muy famoso y muy prestigioso en Argentina. Falleció hace 3 años, pero él tuvo mucho que ver, sí. Aparte, recuerdo perfectamente cuándo fue. Yo era muy pequeña, estaba en el colegio, probablemente en la escuela primaria, y vino una compañera de clase y me dijo, ¿a qué se dedica tu papá? ¿En qué trabaja tu papá? Y yo recuerdo que le dije, mi padre trabaja en la radio, porque es lo que yo había escuchado de mi madre y de toda la gente. Y me dijo, ¿y qué hace? Vende radios, porque recuerdo que en esa época todo se traducía un poco en comprar y vender, ¿no? Y yo llegué corriendo a casa y le dije, mamá, ¿qué es lo que hace papá en la radio, no? ¿Por qué se pasa todo el día allí? ¿Qué es lo que hace en la radio? Y mamá me dijo, tu padre habla por la radio. Y yo me quedé pensando, ¿qué dirá mi padre por la radio para que la gente lo quiera tanto y lo salude por la calle y lo feliciten? O sea, algo tiene que decir, ¿no? Y me quedé esa noche muy tarde. Le pedí a mi madre que me dejase quedarme porque el programa de mi padre se llamaba El Discotecario de la Noche y era muy tarde, ¿no? Y me quedé escuchando a mi padre y dije, wow, se me pareció impresionante porque mi padre tenía una voz maravillosa, una dicción perfecta y mi padre pues ponía música y comentaba poesía con los oyentes y pues tenía conversaciones con los oyentes. Y me quedé tan fascinada, dije, Dios mío, esto fue como se abrió un mundo, ¿no? Un medio de comunicación tan maravilloso que dije, yo quiero hacer esto de mayor. Yo creo que los periodistas de hoy en día tienen mucha suerte por un lado y muy poca por el otro. Creo que tienen mucha suerte porque, y bueno, esto va a sonar un poco a antigua, ¿no? A regañina generacional,
Pero yo siempre le digo a la gente joven, a los colegas jóvenes con los que he tenido que trabajar, que tienen mucha suerte con respecto a la facilidad o la parte operativa del trabajo, ¿no? O sea, yo cuando comencé a trabajar hace muchísimos años, yo comencé con 18 años en la primera redacción, yo tenía que ir a la hemeroteca, tenía que buscar en microfilms, tenía que ir al archivo sonoro de la radio a buscar los sonidos que quería. Recuerdo a los técnicos de sonido de la radio que tenían que ir, nosotros le llegábamos con 400 tortas en donde había efectos especiales, en donde había voces, y ellos tenían que manualmente editar esa cinta, ¿no? Teníamos que salir a la calle con grabadoras, siempre con ese terror de que no se te grabara o que sí se te grabara o que el sonido fuese malo o no. En fin, o sea, nosotros teníamos una cantidad de dificultades técnicas que la gente joven hoy no tiene, partiendo de la base de que para escribir un reportaje o para decir cualquier información en la radio solamente tienen que googlear, ¿no? Entonces eso es una maravilla, ¿no? Y además pueden googlear mucho para verificar. Pero nosotros lo tuvimos un poquito más difícil en ese aspecto. Incluso también las facilidades para escribir, ¿no? Los correctores, subir, bajar, cortar, pegar, cosas que nosotros antes teníamos que tener toda esa organización mental en la cabeza, ¿no? Y por otro lado creo que lo tienen más difícil o lo tenéis más difíciles los jóvenes porque vivimos en una era de la economía de la atención. Es decir, ahora nadie es capaz de prestarle atención a nadie por más de 3 minutos, ¿no? Entonces creo que es el momento de ser directos, concretos y certeros. Y hay una sobreinformación, con lo cual es muy difícil encontrar un lugar entre tantos, ¿no? En donde ya no solamente está el periodista que pertenece a un medio de comunicación o el que ha hecho la carrera, sino que cualquiera con un teléfono, y es lícito, no lo estoy criticando, pero creo que cualquier persona con un teléfono ya está transmitiendo lo que ocurre en la realidad, ya está colgándolo en Twitter, ya está diciéndolo en redes sociales, con lo cual ahora tenemos muchas posibilidades de estar informados sin necesidad de recurrir al periodista, con lo cual creo que el periodista tiene que quizás adelantarse a los acontecimientos y volverse quizás un poquito más reflexivo. Más que contar historias, tiene que saber contarlas mejor que nadie, ¿no? Yo creo que ahí viene la historia y por eso es tan importante la comunicación, porque es muy importante más que lo que ocurre, que está ahí el hecho en sí y que todo el mundo tiene acceso, es cómo lo vas a contar. Yo creo que las mismas que había que tener antes, ¿no? En mi época y en la anterior también. Yo, como decía, soy total absolutamente noventas, ¿no? Donde pues, nos costaba más todo a nivel técnico. Pero yo creo que siguen siendo las mismas características las que hacen un buen periodista y es veracidad, es decir, ser creíble, que cuando cuentes una historia consigas que la audiencia te crea y te escuche, responsabilidad en este momento más que nunca, donde hay tantas noticias falsas, donde ahora podemos informarnos hasta de páginas que no son correctas o reales o que lo que quieren es hacer daño, ¿no? Entonces hay que verificar todas las informaciones siempre, no se pueden soltar así como así, hay que verificar y creo que hay que ser concreto, es muy importante. No podemos ya andarnos por las ramas por lo que decía antes, porque no hay tiempo, la gente ya no quiere escuchar tu opinión sobre las cosas, quiere que les cuentes una historia, ¿no? Porque para las opiniones están los columnistas. El periodista debe contar lo que está ocurriendo y contarlo de la manera más simple, más fácil y más concreta. Recuerdo a un periodista, un gran periodista con el que trabajé hace pocos años, hace 5 o 6 años, en la W Radio, Rafael Manzano, decía siempre: a preguntas directas, respuestas directas. Es decir, si un periodista se va por las ramas en una pregunta, es muy difícil que consiga sacar lo que quiere de su interlocutor, o sea, de su entrevistado. Con lo cual, no se trata de hacer una pregunta que sea un editorial, sino ser directos. Yo no escribí Facundo Cabral, Crónica de sus últimos días, porque me apeteciera escribir la vida, los últimos días de Facundo Cabral o porque le admirase mucho, que sí le admiraba mucho, sino que escribir este libro para mí fue una necesidad de hacer terapia familiar. Yo creo que ya todos sabéis que mi padre, Percy Llanos, estaba dentro de ese coche esa madrugada del 9 de julio de 2011 en la Avenida Liberación de Guatemala cuando asesinaron a Facundo Cabral. Mi padre estaba justo en el asiento de atrás y lo vivió todo, ¿no? En primera persona. Fue el único testigo de lo que allí ocurrió. Entonces, cuando papá regresa a Madrid después de aquel horror,
asustado, con miedo, preocupado, pues no podía contar, no podía hablar, no podía soltar, y todo lo que no soltamos ya sabéis que se convierte en dolor y en enfermedad. Así que decidimos que fuese a terapia, y en terapia tampoco contaba nada, así que una noche en un restaurante argentino en Madrid, en Majadahonda, pues me dijo la primera frase del libro. Cuando vi su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo, pensé que yo también estaba muerto. Y a raíz de esa frase empezamos a reunirnos todos los miércoles. Él me contaba, yo escribía, y todos los viernes nos reuníamos con mi hermana y llorábamos los tres. Así que fue la mejor terapia que pudimos tener. A los 7, 8 meses teníamos un libro, y papá y yo decidimos que lo más generoso y el mejor homenaje que podíamos hacerle a Facundo era contar cómo vivió, a modo de crónica, esos últimos 7 días que compartió con mi padre. Entonces surgió ese libro que, pues además de contar un hecho que es importante para el mundo de la música y para todos los seguidores de Facundo, también es un símbolo de la amistad, que es el sentimiento más noble que puede haber en el mundo. Trabajar en la revista Hola República Dominicana siempre ha sido un gran honor y una gran responsabilidad. Yo llegué a República Dominicana como editora de la revista. Tengo unas grandes experiencias allí. Hola es un medio importantísimo, no solamente en República Dominicana, en el mundo, no solamente en España, que es donde nació, donde está la casa madre, sino en todas las franquicias que tiene la revista en todos los lados del mundo, ¿no? En todos los lugares del mundo. Yo ahora en este momento con Hola sigo la relación, siempre la he tenido, y ahora me dedico a ser, soy la correctora de estilo de la revista, y tengo una relación maravillosa porque me gusta mucho cómo se trabaja. La filosofía de trabajo de Hola República Dominicana, de Patricia de Moya y María de Moya, que son la directora y la coordinadora, es, bueno, y todo el equipo, que es fabuloso. La filosofía es la exigencia, ¿no? El hacer un producto de calidad, el hacer un producto a la altura, un producto de sello internacional, un producto donde se cuida al detalle todo, ¿no? Desde las fotografías, las producciones, los personajes, todo está muy cuidado en la revista, y eso para mí es muy importante, comulga mucho con mi manera de ver el trabajo, que soy muy exigente con lo que hago, ¿no? Y además República Dominicana no solamente me ha permitido trabajar en la revista Hola, también me ha permitido trabajar en otro medio importantísimo, que es el Listín Diario. En el Listín Diario tengo 2 colaboraciones, una en la revista Ritmo Social, una revista muy importante también, en la que hago una columna sobre cine que se llama Tacones Cercanos, cada 15 días, y también colaboro en el Listín Diario, hacemos unos reportajes con una marca de cultura que tengo con una compañera dominicana que se llama Clidia Díaz. Ella y yo hacemos unos reportajes sobre literatura, también todos los sábados en el Listín Diario. Te diría que no me resulta agotador hacer todo lo que hago, que es mucho, es verdad, porque me gusta. Yo creo que cuando haces cosas que no te gustan y son muchas, te produce estrés. Cuando haces cosas que te gustan y son muchas, es pasión, ¿no? Es pasión, porque yo muchas veces podría meterme en menos saraos y en menos líos y hacer menos cosas, pero al fin y al cabo digo a todo que sí porque me gusta. Es decir, no solamente estoy escribiendo una novela ahora, que probablemente sea a lo que más le dedico tiempo en este momento, porque quiero sacar la 4ª novela. También, pues, como te digo, soy la correctora de estilo de Lola, y también escribo una columna en Ritmo Social y otro reportaje en el Listín Diario, y también doy clases particulares en este momento por Skype, y también tengo mis clubes de lectura, y también tengo mis talleres de escritura, también doy comunicación efectiva para empresarios o para agencias. Todo eso lo hago. Pero también, pues si me piden que sea jurado de un concurso literario, también lo hago. Presentaciones de eventos también lo hago. Si tengo que hacer algún reportaje, pues también. Porque me gusta. Además, claro, cuando te dedicas mucho a algo, ya le pillas muchísimo el tranquillo, que le decimos en España, y no te cuesta tanto. Es decir, puedo hacer muchas cosas porque tengo mucha experiencia, ¿no? Entonces, claro, eso ayuda mucho. Es decir, yo me siento frente al ordenador y las cosas me fluyen mucho más que si fuese la primera vez o lo que me fluían hace 25 años. Entonces, yo creo que consiste en organización. Organización. Hay veces que no puedes
dedicarle el tiempo a lo importante y estás resolviendo lo urgente. Es decir, si tengo una entrega para mañana, pues hago eso primero. Pero a veces creo, y en este momento que estamos viviendo, estoy dedicándole más tiempo a lo importante. Por eso lo principal para mí es terminar esta novela, aunque no tengo una fecha de entrega ni tengo una presión, sí quiero terminarla este año. Bueno, primero que la siga, ¿no? Que hay que intentarlo, ¿no? Que ya habrá tiempo para reconducir el barco si vemos que no está flotando bien, ¿no? Porque son profesiones que son difíciles, ¿no? Y además nos dicen por ahí que el mundo de la literatura va a ir a peor, que el periodismo va a ir a peor, que la docencia va a ir a peor. En fin, o sea, son profesiones que hay que remangarse y remar, ¿no? Hay que remar y hay que intentar y hay que luchar. Y en la literatura te dirán muchas veces que no, y en el periodismo hay muchísima gente y a lo mejor no encontrarás trabajo, y en la docencia no te pagarán bien, en fin, hay mucho que ver, pero yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que la peor pelea es la que no se echa, ¿no? Eso siempre es así. Y en cuanto así separado, diría que a los que quieren escribir y a los que quieran ser periodistas y a los que quieran ser profesores, creo que lo más importante es prepararse. Porque, bueno, obviamente para dar clases hay que saber de lo que estamos dando clase, pero concretamente para los que quieran escribir, creo que la preparación es fundamental, porque escribir sabemos todos, ¿no? Y por eso todos creemos que podemos contar una historia, o una novela, o un cuento. Y son técnicas que hay que saber. Es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como hacer una tortilla de patatas. Para hacer una tortilla de patatas primero tienes que conocer la receta. Y la primera vez no te saldrá bien, a lo mejor a la quinta te sale muy bien. Y entonces ya probablemente a la sexta no mires la receta. Y probablemente a la séptima cambies un poco la receta. Y quizá a la vez número 100 inventes una receta. Pero sí creo que la técnica es importante. Hay mucha gente con grandes ideas, con talento y con mucha inspiración, pero que no tienen técnica. Y el talento sin técnica, sin disciplina y sin método no funciona. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande de Ediciones Enriquillo y ha sido un placer conversar con vosotros.